Queridos siervos y siervas, discípulos del amo Yahshua, y discípulos quiere decir aquellos que han venido a disciplinarse en él. Hermanos ya disciplinados y hermanas ya inmersas, bienvenidos. Y ahora vamos a hablarles un poquito de la verdad. La verdad es absoluta, querido Codrito, pero parte de la verdad involucra cambios, perfeccionamientos y varios métodos que el Padre tiene para retener el control y sustentar todo lo que Él ha creado y mantenerlo kadosh dentro de su plan, que está revelado en las Escrituras, pero que nosotros no lo comprendemos todo porque somos simples seres humanos que venimos del engaño, venimos de la ignorancia y venimos de lo caído y de lo pecaminoso. Y entonces, pues parte de la verdad concerniente a nosotros, cuando empezamos en este andar, cuando atendemos nuestro llamamiento al principio, es que somos brutos, somos como si fuéramos animales. La Escritura dice que antes vivíamos así, si es que hemos cambiado y ahora estamos viviendo diferente a los animales. La Escritura dice que somos llamados de lo necio, lo vil y lo débil. Ay, la Escritura dice tantas cosas. La Escritura dice que no a muchos sabios llama Yahweh hoy, pero que ha escogido lo necio, lo vil y lo débil de este mundo, lo despreciable, lo estúpido, lo necio, lo imberbe, para avergonzar a los sabios de verdad, queridos conmigo. Entonces nosotros tenemos que empezar a creer acerca de nosotros, como son las cosas, como Yahweh nos describe a nosotros desde el principio, cuando empezamos en esto. Y a veces estamos en esto ya bastante tiempo y no dejamos de ser aquello que Yahweh dijo que éramos al principio, porque todavía no hemos cambiado suficiente. No dejamos de ser como necios, tontos, locos, estúpidos. Ahí el otro día dije morones, queridos Codritos. La Escritura, fíjense ustedes, pues en ningún sitio dice que no llames a tu hermano morón. Pero nosotros encontramos que en el hebreo original, queridos Codritos, la palabra que se traduce ahí, que no debemos llamar a nuestro hermano, pero es raká. Y raká quiere decir, queridos Codritos, como que basura. Que tú no vales nada, inservible, no bueno para nada, ¿no? Eso no se puede decir. Pero también hay otra parte, otro texto del mismo pasaje, donde habla de la palabra hebrea morón, queridos Codritos, o parecido. Y alguno que otro lo tradujo en Strong's, aparece entre las muchas traducciones, aparece como morón. Es moron, una persona morona. Que no le digamos eso a nadie. Pues que Yahweh me perdone y ustedes también, porque la otra vez yo dije que parecíamos morones. Pero lo que pasa es que en el español, y sobre todo en España, porque en América morón casi no se usa, pero en España se usa demasiado ligeramente para casi cualquier cosa, para decir tonto, necio, estúpido. Es un morón esa persona. Y tiene unas connotaciones étnicas también, que asocian los morones con los moros. Y aparentemente la palabra original es hebrea, no tiene nada que ver con moros o con gente de Marruecos ni de ninguna etnia de por allá. Pero hay una coincidencia que tal vez por casualidad, pues que Yahweh ha hecho que exista así, que los españoles tomaron la palabra morón para relacionarlo con alguien de los moros. Y en ese caso no sabemos, porque los moros de tontos no tienen un pelo. No sabemos entonces qué será, no seas morón. Los moros son demasiados avispados, queridos Codritos. Bueno, los andaluces casi todos están mezclados con moros.
Y los andaluces y la gente del sur de España son de la gente menos tonta que hay. Eso, casi a ninguno se le puede decir que sea morón, o que sea estúpido, que sea idiota. Idiota también se puede decir, porque idiota, en el sentido amplio, original griego, viene de la palabra idios, queridos codritos. Ustedes han escuchado hablar de personas que no tienen idea de lo que se les está hablando. Vamos a entrar ya mismo a hablarles de cosas que tal vez ustedes no van a tener idea, pero como ustedes son idiotas y yo también, y los idiotas, les voy a explicar lo que somos. Somos idiotas hasta que dejamos de serlo y se nos explica la verdad. Vamos a ver lo que significa idiota. Que eso se puede decir. Lo que no se puede decir una persona, un hermano, es basura, inservible, tú no vales nada, racá. Pero idiota, estúpido, necio. Fíjense que algunas traducciones ponen, no llames a tu hermano necio, porque mal traducido, Yahshua llamaba necios a los fariseos y a muchos necios. Él hubiera pecado de lo más espantoso del mundo si necio fuera la palabra por la cual racá se traduce. Racá no es necio, ni es estúpido, ni es nada de eso. Es peor, es que no tienes remedio, ven, querido colega. Porque pues la persona ha declarado cosas sobre ella que no tiene remedio, pero no se lo podemos decir, tal vez. Dice que no le digas raca, no le digas basura, como que inservible que a nadie. Eso incluye no decirle que van para el lago de fuego nosotros humanos. Yahshua, como está en un nivel más alto que nosotros, Yahshua es el juez y puede declarar que cualquiera que va para el lago de fuego vaya. Volviendo a la palabra griega para idiota. Fíjense, queridos cogitos, a veces los sabios y los epicúreos y toda esta gente filósofa de la antigua Atenas, de Grecia, que se reunían en Atenas, allí en el foro y allí estaban continuamente discutiendo sus asuntos filosóficos. Se congregaban para eso, hacían tertulias. Y a veces llegaba gente, adultos o jóvenes, pero que veía un grupo de sabios o filósofos hablando de lo que fuera. Tú pudieras estar hablando de la inmortalidad del cangrejo, que para nosotros eso es basura doctrinal, ¿verdad? Pero para el filósofo todo es importante, todo. Hasta el bostezo de un perro lo analizan. Y entonces pues puede llegar alguien y de ¿qué significa eso? Inmortalidad. Ay, mijo, tú ni idea tienes de lo que estamos hablando aquí, ¿o qué te pasa? ¿No tienes idea de lo que estás hablando aquí? Eres un ideosta. Ideos viene de idea. No tienes idea. Ta es no. Idiota significa no tienes idea. No es que seas morón, o bueno, más o menos, pero con remedio, ¿verdad? No es que no tengas remedio, es que no tienes idea de lo que estás hablando porque nunca lo has oído antes. Así nosotros todos somos idiotas, queridos codritos. Todos somos idiotas y más vale que nos humillemos y seamos como niños, y los niños no saben gran cosa. Y Yahshua dijo que teníamos que venir como niños a la leche doctrinal, como quien no sabe la gran cosa, como quien está vaciado en vez de lleno de basura doctrinal, como quien puede beber la leche de la doctrina y asimilarla. Tenemos que ser como niños, pero si somos como adultos y tenemos otra cosa en nuestros estómagos y nuestras mentes, cuando nos vamos a tomar la leche doctrinal no la digerimos, no podemos, porque tenemos otra cosa adentro, queridos colegas. Y no soportamos la leche doctrinal, la sana doctrina. Eso es lo que significa idiota. Pero nosotros somos idiotas y somos necios y somos estúpidos, o somos lo que seamos, porque somos como niños que no tienen idea de nada. Los niños no saben, tienen que ser educados. Y por eso nos convertimos en discípulos de nuestro amo Yahshua, del que todo lo sabe, del que tiene toda la verdad, porque Él es la verdad, queridos codritos. Y a Él llegamos a conocer la verdad y asimilar la verdad, que es por medio de su palabra. Su verdad se nos ha revelado a nosotros por medio de su palabra escrita, que Él habló,
pero se registró, le escribieron todos estos apóstoles enviados, los evangelistas, para nosotros y para todas futuras generaciones, saber y oír por ellos las palabras que nuestro amo habló en el primer siglo, cuando estaba doctrinando a sus discípulos en la fe original. Por eso la Escritura dice que tenemos que estar en la fe original impartida a los discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Rambán, de Maimónides. ¿De quién? De Yahshua, del Mashiach, del enviado, del renuevo que iba a renovar a Israel, queridos corderitos. Y tenemos que entender eso, cómo es que de dónde venimos cuando Yahweh nos llama. Porque si estuviéramos bien ubicados donde estamos, cuando Él nos llama, Él nos dejaría allí. Pero porque Yahshua decía, déjalo, ven y sígueme. No, pero que mira, que mi papá, que mi religión, que mi pueblo, que mi gente, que déjalo, ven y sígueme. Está formando una eclesía, una iglesia, una asamblea, una cajal. Está sacando a gente de un sitio donde no deben estar, donde no hay conocimiento, donde no hay sana doctrina, donde se ha pervertido. Si una vez la hubo, se pervirtió, está corrupta, y está sacando a través de Él, que Él es la verdad, para purificarlos, para meterlos en otro sitio, en un grupo, primero un grupo de 12 discípulos, que los convirtió en apóstoles o enviados, para predicar a más personas y sacarlos mentalmente, espiritualmente del enredo, del engaño donde están, por idiotas, por no tener idea de lo que está pasando y de lo que han asimilado y de quién han aprendido. Y Él los saca y los entra. Eso es hacer cajal. Eso es una eclesía, sacados y adentrados en otro grupo. Puede ser de cualquier cosa. En la Escritura se menciona que los paganos tenían cajal. Sacaban a gente de un sitio y los metían en otro, que para ellos era bueno. No tiene que tener la connotación estrictamente necesaria de algo kadosh, de Yahweh. En el caso de la cajal de Yahweh, de la iglesia de Yahshua, tiene por definición, por default, que entenderse como la de Yahweh, la que está purificando a la gente de las impurezas del mundo de la Gran Babilonia. Ese es el único caso, porque el único depurador, el único medio por el cual el hombre puede salir de su engaño, de la gran ramera donde está, es mediante Yahshua, que es la verdad. Nadie más es la verdad. Él es el mediador del nuevo pacto. Y de esto que estamos hablando, querido Cristo, se habla desde los tiempos que los perros se amarraban con longaniza. ¿No entienden? Me refiero a cuando en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29 Yahweh les dijo a su pueblo, los israelitas, les dijo, primero, cuando estaban entrando con Josué, cuando entréis en la tierra que os he prometido darles, una serie que van a disfrutar de todas las bendiciones, les dijo también, pero si hacéis como los cananeos que estaban aquí, como los antiguos amorreos, heveos, jebuseos, etcétera, etcétera, que ocupaban esta tierra, que adoraban Baales, que se comportaban de manera pagana como gente del mundo, entonces les va a pasar lo mismo que les pasó a ellos. ¿Qué les pasó a los cananeos? Fueron echados de la tierra para que los israelitas la ocuparan. La tierra de Canaán, la tierra prometida que era para los hijos de Yahweh, para el pueblo de Israel, la tenían ocupada los cananeos, pero por su desobediencia la tierra los vomitó y los hijos de Yahweh, Israel, no tuvieron que hacer guerras mundiales contra 6 o 10 o 20 naciones cananeas para ocuparla, porque la propia tierra, por la desobediencia que ellos tenían, los vomitó. La Escritura es enfática en cuanto a esto cuando le dice Yahweh a Abraham, pero antes tus hijos estarán 400 años de esclavos en Egipto. No habían ni entrado, estaba Abraham todavía con Sara, y no sé si Isaac había nacido, pero si había nacido era un bebé y no había tenido todavía Jacob, al padre de la nación de Israel. Y antes de que sucediera todo eso, querido, de que Israel existiera, de que se formara un pueblo, de que ese fuera el pueblo escogido, Yahweh le dijo a Abraham estas palabras: tus descendientes serán una nación grande y poderosa, serán
los descendientes, tu descendencia será llamada por Isaac y por Jacob, etcétera, etcétera, y estarán de esclavos en Egipto por 400 años. Porque hasta entonces, le dijo claro, porque hasta que no se cumplan esos 400 años, la maldad, la iniquidad de los amorreos no habrá llegado a su colmo. ¿Y qué pasa? Que le está diciendo Yahweh a Abraham? En sí, que le está diciendo Yahweh a Abraham? Abraham, lo tengo que tener no en la tierra de la promesa con los amorreos que están desobedeciendo y llegando al colmo de su maldad. Y no se pueden salir de allí. Los tengo que meter a tus hijos en Egipto por 400 años porque se van a tardar 400 años los amorreos en llegar al colmo de su iniquidad. Y cuando hayan llegado al colmo de su iniquidad, estos cananeos, la tierra los va a vomitar. Van a ver el celaje nada más de un israelita. Van a ver a Josué. 100,000 amorreos pueden ver a un hombre y salir huyendo. Y así pasó. Le tenían pánico, terror y pavor a los israelitas. Habían oído, sí, que eran desobedientes, que los echaron, pero que venían a ocupar una tierra, la tierra de la promesa, la tierra que emana leche y miel, que la tienen los cananeos agarrada ilegalmente. Y como habían visto el poder que tiene Yahweh, el Elohim de Israel, para liberar a su pueblo y hacer su voluntad sobre él, y darle lo que les había prometido, y sabían que los había sacado de Egipto con gran mano fuerte, sabían que Egipto había sido destruida, la nación más poderosa del mundo, por causa de Yahweh, el Elohim de Israel. Sabían que los ejércitos de Faraón habían perecido ahogados en el Mar Rojo, porque Yahweh había abierto el Mar Rojo para que pasaran los israelitas, y lo cerró para que se ahogaran los egipcios. Sabían todo eso. Los enemigos de Israel sabían todo esto y les tenían pánico. Por eso, porque ellos estaban en pecado, y los que entraron en la tierra de la promesa estaban en fidelidad con Josué y con Caleb, que fueron los únicos dos israelitas que nacieron en Egipto y que salieron de Egipto y que entraron en la tierra de la promesa. Todos los demás que entraron, todos los demás israelitas que entraron en la tierra de Egipto, no habían nacido en Egipto, sino que habían nacido en el desierto desde el primer día hasta el último día que entraron, que peregrinaron. En esos 40 años nacieron generaciones, montones, millones de israelitas, de los millones que habían salido de cuando salieron de Egipto. Y todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados y perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían la circuncisión que se les hizo en la carne, no les valió de nada. Tenían que circuncidar sus corazones también. Y ahora estos que nacieron en el desierto por esos 40 años no habían sido circuncidados cuando se les tocó entrar a la tierra de la promesa, que fue para la Pascua, exactamente 40 años al día. Cuando salieron los israelitas de Egipto, estaban entrando ellos con Josué a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, al Eretz de Israel. El mismo día 15 que salieron, ese mismo día 15 entraron ellos y se tuvieron que circuncidar, pues 3 días antes del sacrificio del Cordero, porque ellos celebraron Pascua justo antes de entrar en la tierra de la promesa, estando en Gilgal acampados, donde habían sido circuncidados por Josué. Y las montañas de prepucios eran así de altas. Sí, imagínense, millones, desde el más bebé, del bebé recién nacido hasta el abuelote o el bisabuelo. Bueno, bisabuelo no, porque el mayor tenía 40 años. El mayor de los israelitas que entró en la tierra de la promesa, de los nacidos durante el desierto, tenía 40 años. Solamente Josué y Caleb tenían más edad porque habían nacido antes en Egipto. Y fueron los únicos dos que no perecieron porque se mantuvieron fieles de toda esa generación. Y Moisés, por supuesto. Pero Moisés no entró porque, pues, por el lío de que le golpeó la piedra en vez de hablarle. Y ya Moisés tiene muchísimo conocimiento y espiritualidad. Y era... ¿Cómo era Moisés, querido? El rostro de él le brillaba como si fuera Yahweh Elohim. Porque Yahweh no trata a todos los hijos de su pueblo con ese rigor y con esa manera estricta de tratar a uno que en un Elohim, como le era Moisés.
No trata a cualquiera por ahí que no tiene conocimiento, por más israelita que sea, con los mismos estándares que trata a un sabio como Moisés. Entonces él es compasivo y es inteligente, compasivo, piadoso y misericordioso y sabio. Si no, destruiría a todos los pobres, a todos los sufridos, a todos los que son menos, a todos los débiles los destruiría. Si le fuera a exigir lo mismo que a los fuertes, a los malajim suyos. De hecho, a los hombres no los trata como los malajim. A los malajim no les perdona ni una. Al hombre sí, a Moisés le perdonó aquello, por más malo que fue, se lo perdonó. A David le perdonó sus pecados, que fueron mucho peores y más grandes que los de Moisés, queridos corderitos. ¿Pero para qué? Para mostrar más misericordia. Porque para el que se arrepiente, para el que perdona y para el que es misericordioso, no, nunca falta la misericordia. Y entonces, pues tenemos allí, en Deuteronomio 28, que cuando los israelitas se vieran a sí mismos ya instalados allí, viviendo tras varias generaciones en la Eretz, con todo sembrado, todas sus vacas produciendo, ellos procreándose, ellos dominando todo ese, poblando todas esas tierras, esas 12 tribus, esas tierras asignadas a las 12 tribus, fecundas, produciendo animales, produciendo frutos de la tierra. Y cuando ellos amarrando los perros con longanizas porque la cosa estaba tan buena, Yahweh les dijo: tengan cuidado, y no porque vean que yo les estoy cumpliendo mi palabra que les dije, y los estoy bendiciendo, y les estoy dando tanto como les prometí, y les estoy dando del fruto de la vida y del fruto de todo, de la tierra y de los animales y los primogénitos y todo, y tienen abundancia y les sobra. No piensen que ya ustedes pueden quebrantar su parte del pacto, porque entonces les va a pasar que les voy a empezar a quitar todo lo que les he dado, y si no se arrepienten, pues les multiplicaré por 7 su castigo, y si todavía no se arrepienten, se lo multiplicaré 7 veces más. Y si a la segunda que se lo multiplico por 7 no se arrepienten, a la tercera, que ya será la cuarta transgresión la que Yahweh no perdona, dice: a la tercera de esas veces que se le multiplique su castigo por 7, la primera vez Yahweh no multiplica el castigo por 7, es como que ojo por ojo, diente por diente, así ya. A la segunda vez multiplica por 7, ahora hiciste esto, le sacaste un ojo a alguien, ahora te saco 7 a ti, más o menos, como decir. La tercera multiplica por 7 veces más, y dice: ya con eso se supone que ustedes aprendan y se arrepientan y no quieran más castigo. Pero el que no cambia, el que persiste en su maldad, el que persiste en su necedad, le multiplicaré por 7 una última vez, y eso no será con fuego purificador, eso será fuego destructor. Esa es la cuarta transgresión, dice Yahweh. Esa es la que yo no perdono, ni a ustedes, mi pueblo, ni a ninguna nación del mundo. A la cuarta transgresión yo llego al colmo de mi paciencia, entro en mi ira y no me sacio y no se me quita la ira hasta que no la desborde y no consuma todo con mi ira. No me provoquen, dice Yahweh. No me hagan llegar a la ira, porque una vez que yo suelto mi ira no me contengo hasta que no haya destruido todo. Así que la cuarta transgresión lo destruye todo. Y lastimosamente estamos en la tercera transgresión entrando. Y si no nos arrepentimos, el pecado original, la transgresión sencilla, multiplicado por 7, los 7 sellos, son 7 juicios más severos, consecuencias de un pecado que no se expió. ¿Ven? Yahweh dio oportunidad una vez sencilla castigando, no fue suficiente, cumplió su palabra y castigó 7 veces más, los 7 sellos de Apocalipsis. No se arrepintieron, ¿qué hace? Manda las 7 trompetas, que son 7 juicios más intensos y más frecuentes, más seguidos uno del otro. Si todavía no se arrepienten con esa segunda transgresión multiplicada por 7, que viene siendo la tercera, les mando la cuarta transgresión, que es la tercera vez que yo multiplico el castigo por 7, y les arrojo las 7 copas de mi ira indiluida.
las 7 copas de ira indiluida que destruyen por completo a las naciones. Y tenemos que salir de entonces de las naciones desobedientes o mitad obedientes, y tenemos que salir de la gran ramera que mezcla obediencia con desobediencia. Perdón. Polvo del Sahara. Tiene a todos aquí en la cuenca del Caribe, en las islas, así como yo. A los vecinos con bronquitis, con asma, COVID. Aquí se murió un señor de COVID, querido. Bueno, con males respiratorios, influenza, con todo lo malo. A nosotros solamente tos, toda Yahweh, bendito sea. Toda Yahweh, que Él es bueno, compasivo y misericordioso con nosotros. Bueno, y conste que me ha dado COVID 8 veces, querido Cordero. Oficial. Pienso que tal vez nuevo 10, que esos pasaron ya como catarritos, como catarros, por la inmunidad que ya había creado. Y nunca me vacuné, toda Yahweh. Bueno, queridos siervos, entonces Yahweh dice eso. Cuando estén gozando en la tierra de la promesa, y eso hicieron nuestros ancestros israelitas, estaban gozando y dieron todo por sentado y se olvidaron de las palabras que Yahweh les había pronunciado y lo que estaba escrito en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29, y se olvidaron de que él había mencionado un pacto en Números y un pacto también en Deuteronomio y un pacto por Jeremías 31 bien claramente. Este es el pacto que haré con ustedes, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, que estaban separadas ya. Cuando dice con la casa de Israel y la casa de Judá, estaba dividido en dos el reino. Yahweh estaba hablando para tiempos en que haría ese pacto, que el pueblo suyo, su nación santa, estaría dividida en dos. Y el pacto, ese mediador es Yahshua, y Yahshua vino cuando se inauguró el nuevo pacto, el pacto para renovación, y empezó a sacar a israelitas de Judá primero, porque los judíos vino primero, y a convertirlos a israelitas renovados en su interior, en su espíritu. Y empezó después a enviar a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las otras 10 tribus, a sacar a los israelitas de sus religiones granrameriles también. Y así les impartió la fe original que se le entregó primeramente a sus discípulos en el siglo I. Y ellos están impartiendo esa fe todavía a través de las páginas de las Escrituras a nosotros hoy. Y nosotros tenemos que enseñar a creer y a obedecer a la verdad original, a la verdad Kadosh, la fe original que Yahweh enseñó, porque el pueblo la había perdido, porque desobedecieron cuando estaban en la Eretz. Primero las 10 tribus y después las otras 2. Desobedecieron las 12 y fueron hasta echadas de la tierra, tal como Yahweh profetizó. Y las echó a las naciones gentiles, a donde se contaminaron más, dice la Escritura. Y han regresado, pero en cuerpo físico, pero no en espíritu. En sentido espiritual no han vuelto a la pureza, han regresado al Eretz, literal, en cuerpo físico. Ese es el retorno que han hecho los judíos. Y las otras 10 tribus ni regresado ni en espíritu, ni en verdad, ni en cuerpo físico, ni carnal, ni en ningún sentido. Están allí tiradas todavía. Y de ahí venimos todos nosotros, queridos codritos. Y hoy hablamos de esos tiempos de opulencia, cuando todas las 12 tribus gozaban y estaban viviendo juntas en la Eretz. Y nuestros ancestros todos comían y orinaban y defecaban juntos, porque es la verdad. Y amarraban los perros con longaniza. Hoy decimos cuando amarraban los perros con longaniza. Miren de dónde venimos. Y hoy, queridos codritos, no tenemos ni longanizas para comer nosotros, muchos de nosotros. Pero no nos falta nada, yo hablo en sentido amplio, en los descendientes según la carne de Israel. Esos son los que están pasando las 1000 vicisitudes, porque ya están en la primera transgresión multiplicada por 7, están sufriendo de los 7 sellos. Esos 4 primeros sellos, que se llaman los 4 jinetes del Apocalipsis, ya han sido soltados.
El primero ocurrió, queridos codritos, en el jardín del Edén. Venimos de un engaño que data de casi 6.000 años. Y nunca ha cesado de existir el engaño. Ha estado haciendo que más gente caiga y sucumba en él. El engaño no ha desaparecido. Sin embargo, los engañados hemos estado siendo sacados del engaño y de ese cuerpo gigantesco que sirve para prostituir y corromper más a los engañados, que se llama la gran ramera Babilonia, y nos saca y nos mete en un cuerpo de una mujer pura y limpia y vestida de blanco, que se llama su novia, su esposa, el Israel del nuevo pacto, donde depuramos. Eso es lo que el amo está haciendo. Sacando, metiendo en su eclesía, en su cuerpo de sacados fuera y congregados, en su cajal, que se llama su cuerpo de sacados fuera, apartados y congregados. Eso es cajal, eso es quehilá, eso es una asamblea, uno que tú sacas de un sitio y los ensamblas, los organizas en otro sitio, para un propósito de ese grupo. Y el propósito de Yahshua es depurar para sí un pueblo y hacerlos reyes y sacerdotes a su nuevo Israel. Y eso es lo que muchos no entendemos y somos estúpidos y somos idiotas. Y entonces los que cuando lo llegamos a entender a veces pensamos tan estúpidos y tan idiotas, y me perdonan, queridos corderitos, porque yo era tan estúpido que le hable con un loco, pero yo me pongo a pensar y digo, es verdad, y la verdad es verdad aunque la diga un loco, queridos corderitos. Yo era tan estúpido que yo pensaba que yo era el único, el más estúpido del mundo. Yo pensaba que yo era el más estúpido del mundo. Y entonces pues cuando yo vine a saber las cosas, mi actitud era, bueno, a mí se me perdona que me haya tardado en saberlo porque yo soy lo más estúpido del mundo, pero ustedes no son estúpidos como yo. Yo no conceptuaba a las demás personas iguales a mí, yo los conceptuaba superiores. No en estupidez, al contrario, superiores en que no eran tan estúpidos y tan idiotas como yo era sin idea. Entonces ahora, pues ¿qué pasa? Uno se enerva, porque yo soy estúpido todavía, he sido estúpido en pensar que ustedes eran superiores y eran igual de estúpidos que yo. Entonces a veces uno los trata con aspereza, ¿verdad? Nunca he sido áspero, pero uno los trata como que despierten. Está bien que yo soy estúpido y yo me he tardado en saber esto, pero si yo lo sé, ustedes lo deben saber antes que yo. Digo, ¿cómo no lo saben antes que yo? Si lo más estúpido del mundo soy yo. Pero es que Yahweh dice que él escoge lo más necio y lo más estúpido del mundo para revelar estas cosas a los sabios, queridos corderitos. ¿Ven? Escoge a los que no tienen idea, a los idiotas, a los sin idea, para revelárselo a los que se creen que saben todo, a los sabios de este mundo que se creen que lo que ellos saben, en ese engaño, en esa Babilonia donde están metidos, de que eso que ellos saben y se creen saber es verdad, y no lo es. No se dan cuenta que esos sabios no son nada sabios, son más estúpidos que los estúpidos nosotros. Entonces nosotros pues les tenemos que dar a conocer a ellos el misterio, las cosas que ellos no entienden, las cosas que no conocen los que están engañados. Caramba, porque los engañados no saben que están engañados. Eso es lo primero que hay que hacerles saber. Si supieran que están engañados, queridos, vamos a razonar. Si una persona engañada supiera que está engañada, entonces ya no lo estaría, ya dejaría de estarlo, porque diría, engañado, pues no hará. ¿Y en qué es mi engaño, Rafael? En que tú crees esto y la verdad es esta. Pues ahora no voy a creer el engaño, voy a creer la verdad. Y sale de su engaño. Una persona cuando no sale de su engaño porque no sabe que está engañada. Se cree que está en la verdad. Eso es imperativo por una persona engañada, creer que está en la verdad. Por eso no sale de Gran Babilonia. Pero Yahshua saca de Gran Babilonia porque Yahshua tiene más poder que esa ramera, esa mujer ramera. Shalom, mi nombre es Rafael. Compartan estos audios, estas charlas informales de la verdad, porque charla no en cuanto a que estemos charlando, de esto no se charla. Hacemos una charla informal de algo muy formal y de algo muy trascendental, la verdad de Yahweh.
compártanlo con otras personas y vayan abriéndole los ojos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo caemos en la Gran Babilonia y no saben que están ahí. Y yo mismo no lo sabía, ustedes a veces no lo saben, y yo veo lo que están creyendo y lo que están opinando y lo que están pensando y lo que están enseñando, y definitivamente no han salido de Gran Babilonia. Y yo se los tengo que decir porque yo he salido un poco más que ustedes, si no completamente, pero más que ustedes, queridos. Y yo no soy el único. Hay un montón. Moisés no estaba en Gran Babilonia. El engaño estaba regado por todas las demás naciones, y el mismo pueblo suyo que pereció en el desierto pereció engañado, pero Moisés no estaba engañado. Trató de enseñarle a su pueblo, pero su pueblo no lo escuchaba. Bueno, Josué y Caleb lo escucharon, y su hermano Aarón, y muchos lo escucharon. Y de los que nacieron en el desierto, ninguno se perdió, queridos corderitos, porque esos escuchaban la voz de Moisés. Shalom, shalom. Compartan estos audios, suscríbanse a su canal, porque este es su canal 100% Kadosh, palabra pura inadulterada, 100% fe original y 100% sana doctrina. Para ustedes, las ovejitas, tomarse de estas aguas puras, aguas que vienen de Yahshua, aguas de la roca, de la peña, queridos. Aguas puras, y somos como esas aguas, y de las aguas venimos, de la eternidad venimos, y como aguas nacemos, aguas de arriba. Hay una diferencia de las aguas de abajo y las aguas de arriba. Nosotros somos de las de arriba. Que éramos como aguas de abajo, no había diferencia, porque todas las aguas son aguas, pero para Yahshua y para Yahweh, que nos escogieron, sabían cuáles de las aguas eran suyas y cuáles eran del demonio o de este mundo. Shalom, shalom. Y estaban viviendo antes como gente de este mundo, como vacías, sin misericordia, igual que los demás. Así estamos viviendo, dice el apóstol Pablo. Y nos dimos cuenta de que, pero yo vivía así porque yo desconocía, porque yo era un estúpido, porque yo era un idiota, porque no sabía que Yahweh me había escogido, porque Yahweh no me había llamado y no me lo había revelado. Ahora me doy cuenta y yo dejé de vivir así. Ahora ya yo no soy una vasija para destrucción, ahora soy una vasija para misericordia. Shalom, shalom. Y ustedes también, queridos. Shalom.